Vamos ahí también generando un diálogo frente a lo que vamos a exponer o vamos a comunicar. Voy a comunicar para ustedes el día de hoy. El día de hoy nos convoca y es importante para nosotros como sistema de bibliotecas y como biblioteca del Campus Ñuñoa poder instaurar estos temas, brindar a la comunidad no solamente estudiantil, sino que también académica, la posibilidad de tener una noción, de tener una conversación, de tener un alineamiento en torno a lo que implica y el alcance que tienen en las buenas prácticas o las prácticas en este caso para la implementación de ciencia abierta y la política de acceso abierto desde la ANIT. ¿Y desde dónde lo vamos a mirar nosotros? Desde el punto de vista de la gestión de la información. Por eso el apellido en el título es desde las bibliotecas académicas y los centros de recursos para el aprendizaje y la investigación. Existen una serie de lineamientos que se pueden acoplar a prácticas que se vienen realizando, que se realizan en el ámbito de la investigación académica, que bien pudieran ser completamente extrapolables a otros modelos, otros sistemas y otros servicios. De ahí la importancia de establecer un punto en común, una mirada en común, un lenguaje común, una observación común frente a todo lo que nosotros estamos compartiendo. Como siempre, vamos a dejar un espacio breve al final para resolver aquellas dudas. Entonces, un poquito en torno a la conversación que vamos a tener el día de hoy, o lo que yo voy a intentar comunicar de buena forma. En elegante desafío, no a ustedes, sino al impecable lente de la cámara, en 30 minutos, tratar de poder abordar temáticas que son bastante extensas y complejas. Pero, sin embargo, hoy día nosotros nos vamos a detener en aquellos puntos que son interesantes para nosotros y son modulares desde el punto de vista de la gestión de la información. Entonces, como primer objetivo, tenemos el comprender la mirada de la ciencia abierta. ¿Qué implica la ciencia abierta en este contexto nacional, regional, en el ámbito internacional? También poder identificar de manera simple o reconocer de manera simple los principales alcances que tiene la política de acceso abierto, porque esto implica cómo nos vamos a desenvolver o cómo nos vamos a desarrollar en el área. Entonces, para eso también pretendemos el día de hoy conocer. Por lo menos conocer e identificar aquellas buenas prácticas para la publicación y los resultados y la difusión de los resultados de la investigación en este marco de la política de acceso abierto y de la ciencia abierta. Entonces, si se fijan, es una mirada que primero nos invita a establecer cuáles son los puntos de interés o puntos comunes que tenemos como gestores de información en torno a la ciencia abierta, en torno a la política de acceso abierto y en torno a lo que puede ser nuestro trabajo en bibliotecas. Entonces, de ahí que tengamos esta mirada. Y de ahí que tengamos esta posibilidad de poder abordar esta presentación en tres contenidos. El primero de ellos es tratar de comprender lo que es a nivel internacional la ciencia abierta, comprender los pilares, tener nociones bastante concretas de qué significa y qué implica y cuáles serían las buenas prácticas cuando hablamos de ciencia abierta y también esto extrapolarlo, este mismo ejercicio, al contexto de la política de acceso abierto a la información científica y datos de investigación que nos plantea la NIT como segundo objetivo. Y como tercer objetivo y final, en donde espero yo poder invertir la mayor cantidad de tiempo y ser lo suficientemente claro, concreto y preciso para poder comunicar de buena forma toda esta información para ustedes, es la número 3 que tiene que ver con la implementación de la ciencia abierta a nivel institucional y cómo identificar aquellas buenas prácticas que pudieran ser bastante simples, algunas, pero que son tremendamente significativas a la trazabilidad de la información, al identificar de manera unívoca los recursos de información, que es uno de los elementos indispensables dentro de la política de acceso abierto. Es decir, poder poner a disposición aquello que se pueda poner a disposición, ¿se entiende?
en acceso abierto, pero también tener la posibilidad de generar la cadena de valor, la trazabilidad, identificar desde dónde nace, dónde se publica, cómo se difunde, cómo se comunica. Entonces, para eso es necesario tener en consideración algunas herramientas y algunos elementos que están acompañados en todos estos componentes, que son la ciencia abierta y la política de acceso abierto. ¿Ya? Entonces, lo que sí, el alcance que yo hago es que no me voy a detener en desarrollar conceptualmente qué es la ciencia abierta, qué es la política, sino que me voy a detener en los elementos puntuales que sirvan para abordar de buena manera o de manera consistente lo que podrían ser las buenas prácticas, ¿ya? Entonces, en esta primera parte vamos a abordar de manera muy sucinta, breve, concisa y precisa los elementos que tienen que ver con ciencia abierta, ¿ya? Entonces, en el contexto internacional, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, popularmente conocida en el mundo como UNESCO, en el año 2021 aprueba una recomendación sobre la ciencia abierta. Esto viene acompañado de todo un contexto internacional en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible o Sustentable, o los ODS, em, los temas de superación de la línea de la pobreza a nivel internacional, de rescatar el conocimiento vernáculo o regional en cada una de las zonas en que se está produciendo. Es decir, que de alguna otra manera esta asimetría que se viene observando en el mundo de la investigación y en el mundo de la ciencia, donde tenemos a veces números muy, muy grandes o tenemos presupuestos que a veces y acuerdos marco en el contexto europeo que brindan un financiamiento importante para una serie de investigaciones, pero efectivamente se estaban dando cuenta, desde el punto de vista de la gestión de la información, un problema que se estaba evidenciando era que las mismas casas de estudio, las mismas universidades tenían que pagar altos costos para adquirir o suscribir productos o recursos de información o bases de datos bibliográficas, sobre las cuales sus mismos investigadores o los mismos investigadores habían desarrollado, habían recibido financiamiento desde entidades o agencias investigadoras públicas para poder financiar cada uno de esos recursos. Entonces ahí se genera una simetría en la cual se financiaron con fondos públicos estas investigaciones, pero a los recursos de información a los cuales era posible acceder a esos resultados de investigación, había que pagar las suscripciones. Entonces, un poco para nivelar esta asimetría de acceso al conocimiento y de difusión de los distintos resultados de investigación, es que desde el punto de vista de la gestión de la información, no nos olvidemos, es que esta recomendación sobre la ciencia abierta nos invita a considerar a las universidades, a las agencias de investigación y a los gobiernos a generar políticas, normativas, gobernanzas, infraestructura tecnológica, es decir, una serie de elementos que enriquezcan esta propuesta. Y es por eso que llegamos a determinar, o si leemos en profundidad ese documento, podemos establecer de manera clara para el universo de lo que promueve la ciencia abierta o del alcance que tiene la ciencia abierta, es que nos vamos a encontrar con cuatro pilares que son definidos en la implementación de la ciencia abierta y aquí hay que ser bastante claros que también es una buena práctica hacerlo. Cuando yo me acerco a las temáticas de ciencia abierta a través de la UNESCO, una buena práctica sería efectivamente identificar el recurso de información que sea pertinente al ámbito en el cual yo me estoy desarrollando. Entonces, la UNESCO, en este sentido, ha desarrollado sus recomendaciones para la ciencia abierta, que veíamos en la lámina anterior. Estas recomendaciones son de carácter global, son lineamientos generales. Si tú lees ese documento, vas a evidenciar que se determina qué se debe, hacia dónde debe apuntar el objetivo de implementar la ciencia abierta, qué valores, qué principios son los que deben estar involucrados, pero en el cómo tú tienes que ir a buscarlo en los kits de ciencia abierta para las bibliotecas, para las universidades, para las revistas, es decir, a través de la web de la UNESCO puedes acceder a los distintos kits o recursos de información que en el fondo son documentos, listas de chequeo, manuales de procedimentales, operativos, metodológicos, justamente para que
en el ámbito que te toque desempeñarte, ya sea a nivel de gobernanza, en la universidad, eso relaciónalo con una vicerrectoría de investigación, una vicerrectoría académica. Tómalo desde el punto de las bibliotecas, te va a impactar desde el punto de la alfabetización informacional, en herramientas que tengan que ver o se vinculen con ciencia abierta. Tómalo como una agencia de gobierno. Entonces te va a tocar hacer una normativa, desarrollar una política. Entonces la UNESCO ha desarrollado para cada uno de esos ámbitos, para cada una de esas entidades, kits o recursos de información que son valiosos, y eso es una buena práctica. Ver cuánto de lo que está descrito en estos kits, en estos recursos de información, yo puedo bajar, yo puedo implementar a nivel institucional. Y entonces por eso, si hay que tener un enfoque claro dentro de lo que significa la ciencia abierta, es saber que hay cuatro pilares fundamentales, que tú lo ves ahí en pantalla, y hay cuatro colores: el verde, el que yo veo como rosado, el naranjo y el azul. Entonces, dependiendo de los estadios de desarrollo, es que estas piezas se van juntando, de desarrollo de la ciencia abierta a nivel institucional, nacional, a nivel país. ¿Se entiende? En ese sentido creo que me explico bien. Entonces, para nosotros, los que estamos desde el punto de vista de la gestión de la información, el cuadradito verde, la pieza verde, la ficha verde que dice conocimiento científico abierto, nos interesa sobremanera porque ahí encontramos todo lo que dicta o tiene relación con las publicaciones científicas, con los datos de investigación, con los recursos educativos abiertos, con los programas informáticos de código abierto y con los equipos informáticos de código abierto. ¿Qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir, por un lado, que tenemos que estar atentos a disponibilizar estos resultados de investigación de manera abierta y gratuito, todo lo abierto y todo lo gratuito que sean posible, pero también levantar aquellas infraestructuras tecnológicas, le hace repositorios, le hace recursos electrónicos de información que sirvan para poder disponibilizar y apoyar todas las otras piezas que se ven en ese rompecabezas. Para nada es una solución que recaiga únicamente en bibliotecas, únicamente en la Vicerrectoría de Investigación, únicamente en la Agencia Nacional de Investigación, sino que muy por el contrario, es multifactorial, siempre tiene que estar compuesta por equipos de trabajo multidisciplinarios. Ojalá que tenga representantes de parte de los académicos, de parte de las bibliotecas, de parte de las vicerrectorías de investigación y académicas, y de parte de los estudiantes, parte de la ciudadanía cuando implique involucrarla. Entonces, todos los estamentos que sean de interés y sean relevantes para una universidad tienen que estar ahí, en ese lineamiento. Porque también es importante que tengas consideración del acceso abierto, las iniciativas de acceso abierto, qué proponen cada una de ellas y cuál es el valor agregado que año a año van generando. Porque la práctica de la ciencia abierta involucra el acceso abierto. Entonces, como lo involucra, tenemos que una buena práctica es ir a la última iniciativa de acceso abierto, es decir, la más actualizada, la que es la del año 2022, y ver cuáles son los lineamientos y nuevamente tomar el documento, hacer la mirada a nivel institucional. Se arman comités, equipos de trabajo para decir: nuestro planteamiento como universidad frente al acceso abierto va a ser este. No se remite para nada a levantar un repositorio o que el repositorio electrónico tenga ciertas características. La tecnología, los recursos de información, las infraestructuras tecnológicas, si no van acompañadas de normativa o gobernanza institucional, no van a tener la fuerza y el impacto y no van a generar la cultura que este movimiento necesita que se genere a nivel de cada universidad. Otro elemento interesante e importante que tienes que tener para poder construir los temas de ciencia abierta a nivel institucional y generar buenas prácticas es conocer los principios FAIR, entender cuáles son los aspectos que tienen que cumplir aquellos datos de investigación que tú tienes para que sean encontrables, accesibles, interoperables, reutilizables. Entonces, existen herramientas que a ti te permiten validar cuánto cumples de los protocolos que están señalados ahí en pantalla. Lo que tenemos nosotros en esa figura es por cada uno de los estadios que ofrece este protocolo, es decir, por cada uno de los elementos que componen este protocolo, es decir, la recuperación, la accesibilidad, hay una línea hacia el lado de elementos que deben estar incluidos en esa cadena de valor, en esa cadena de producción, al momento de gestionar los datos, de almacenar los datos, de difundir los datos. Entonces, eso es lo que nos está diciendo el tema de los principios FAIR. Y existen herramientas para poder validar eso, que las vamos a ver un poquitito más adelante también en la presentación, para hacerlo. Entonces, otro componente importante
importante es que yo tengo que ser capaz, ustedes tienen que ser, o los equipos de trabajo tienen que ser capaces de poder integrar la ciencia abierta, las recomendaciones que se adapten mejor al ecosistema de investigación de la propia institución. También adaptar el protocolo, la mayor cantidad de elementos que ofrece el protocolo de los principios FAIR, de las iniciativas de acceso abierto, pero también tengo que ser capaz de generar una gobernanza que esté alineada con las iniciativas internacionales más relevantes o que de mayor envergadura en acuerdos marco o en distintas entidades que entregan financiamiento para la investigación se alinean con estos principios internacionales que estén acá. Por un lado, los principios de Coara, que evidentemente es la piedra angular de la colaboración en el ámbito de la ciencia abierta hoy por hoy, y la Declaración de Barcelona. Entonces, si uno entra a sus documentos y revisa los lineamientos, lo único que debiese uno estar muy atento a actualizar las políticas de investigación y producción académica que tenga a nivel institucional. Entonces es un trabajo que hay que acompañar también a la Vicerrectoría de Investigación. Simplemente detenerme muy brevemente y para que se entienda el contexto en el cual nosotros nos desarrollamos como un país en este contexto regional. La referencia, que es esta red de repositorios de acceso abierto a la ciencia, eh, conecta repositorios nacionales de varios países de América Latina y en esta conexión de varios repositorios de América Latina es que a través de las distintas agencias nacionales de investigación de los países latinoamericanos es que involucra, enerva esta iniciativa en común regional por hacer la bajada a las recomendaciones UNESCO de la ciencia abierta. Y es por eso que la referencia impulsa fuertemente el desarrollo de políticas nacionales en torno al acceso abierto. Hay estudios bastante interesantes de los diversos niveles de desarrollo que se consiguen en la región en cuanto a políticas de acceso abierto. Entonces, de esta manera se entiende que la Agencia Nacional de Investigación logre tomar este movimiento regional y logre hacer la bajada para desarrollar en el año 2022, si mal no recuerdo, la política de acceso abierto a la información científica y a los datos de investigación con fondos públicos de la ANIT. Entonces, paralelo a esto, también, es decir, entra en vigencia la política de acceso abierto, la cual nos permite fomentar un enfoque de investigación basado en colaboración científica abierta, pero también paralelo a esto, la propia institución, la propia NIT, genera un mecanismo de poder incentivar diversos proyectos para la innovación en educación superior en términos de ciencia abierta, los famosos INES, ciencia abierta. Entonces, gracias a esta posibilidad y esta fuerte inyección de ingresos, es que se puede fortalecer las capacidades en materia de gestión abierta, de publicación y datos científicos en las universidades chilenas. Y es por eso que llegamos a la política que tenemos y es por eso que de esta manera se generó una iniciativa bastante fuerte y potente en distintas universidades a lo largo del norte, el centro, el sur de nuestro país para desarrollar estos proyectos en ciencia abierta. Entonces, ese es el panorama global que nos ofrece la ciencia abierta y así es como nosotros la abordamos a través de la política de acceso abierto. Es por eso que siempre que abordamos este tema de la ciencia abierta tenemos que obligatoriamente nosotros observar la política de acceso abierto. Y digo obligatoriamente nosotros, quienes trabajamos en la gestión de la información, quienes trabajamos en bibliotecas, quienes trabajamos en biblioteca universitaria, quienes trabajamos en sector de recursos para el aprendizaje e investigación. Entonces, se entiende que va todo ligado de la mano. Entonces, la política de acceso abierto entra en vigencia, como bien decíamos, el año 2022 y establece un marco normativo para nosotros, para las universidades, para el ecosistema de investigación. Entonces, este marco normativo busca que la información científica y los datos de investigación financiados con fondos públicos sean depositados en repositorios de acceso abierto. Y entonces eso nos lleva a una serie de cambios a nivel de infraestructura tecnológica, nos lleva también a una serie de cambios, alineamientos y a cambios en la gobernanza, estableciendo ejes o más bien marcos o normas mandatorias para los investigadores para que puedan acoplarse a lo que son los instrumentos que producen resultados científicos
de publicaciones, datos de investigaciones y tesis que son financiadas por la NIT. Entonces, de alguna manera, la normativa, si tú la lees, entras y la descargas y la revisas, es bastante, no te obliga, pero sí establece una serie de puntos bastante claros que se deben seguir para acoplarse a las distintas fuentes de fondos de financiamiento, programas de financiamiento que tiene la NIT, que incluyen dentro de su propuesta de base elementos de la política de acceso abierto. Entonces, ¿cuáles serían estos alcances? ¿Cuáles son estos alcances que ofrece la política? Sabemos que el alcance de la política, o exige la política, que tengamos que asegurar los resultados de investigación de manera que sean accesibles a la sociedad, siempre y cuando esto sea, no existan algunos elementos normativos que lo impidan, que evidentemente cuando uno revisa la política aparecen, ¿ya? Pero lo que me interesa a mí comunicar es que desde el punto de vista de la gestión de la información, nuevamente, sobre las publicaciones, sobre las tesis financiadas por los distintos programas de la NIT, sobre los datos de investigación, se establecen puntos bastante específicos de cumplimientos y lineamientos. Entonces, para el tema de las tesis, ANIT, por ejemplo, es, oiga, usted te las tiene que dejar en el repositorio de la NIT y cumplir con ciertos requerimientos que nosotros le vamos a decir. En el caso de las publicaciones, usted puede hacerlo, puede publicarlo, pero tiene que hacer a través de estas dos rutas, ruta verde y ruta dorada. Ahí están los pormenores de cada una de ellas. Y si usted va a tener los datos de investigación, por favor, acójase el protocolo del principio FAIR, ¿ya? Entonces, son lineamientos que nos van marcando el camino hacia donde tenemos que dirigirnos desde el punto de vista de la gestión de la información. Siempre tienes que volver a la idea y tienes que recordarla en la institución que se establecen estos lineamientos para asegurar que estos datos de información o resultados de investigación científica financiados con fondos públicos sean accesibles a toda la sociedad. Y si no se puede acceder al documento, por lo menos decir dónde están almacenados los datos y qué características tienen esa descripción de ese recurso de información. Por eso son tan importantes los metadatos también en este ámbito. Entonces, así como tenemos lineamientos claros para qué hacer con las publicaciones, las tesis y los datos de investigación, también tenemos obligaciones que son incluidas en los distintos programas de financiamiento de la NIT. Y hay dos líneas muy claras que se leen ahí en esas líneas de financiamiento y en esas obligaciones que también está expuesta en la política, que es los datos de investigación y las publicaciones. Entonces, ¿qué hacer con los datos de investigación? Usted lo tiene que depositar, siempre va a ser en la línea de depositar la obligación, ¿ya? Entonces, a lo que te comprometes, si eres financiado por un fondo público para desarrollar tu investigación, te comprometes como investigador, como institución, a proveer un marco normativo a que se cumplan ciertos requisitos que están establecidos en la ley y como investigador te comprometes a depositar en el repositorio ANIT, te comprometes a depositar también una copia del manuscrito, una copia del manuscrito, es decir, el borrador, en el repositorio ANIT. Entonces, si es que no lo haces en el repositorio de ANIT, por favor, indícame la URL o el identificador persistente. Si usted lo va a hacer también a través de la NIT, tiene que informar un plan de gestión de datos, de sus datos, al inicio, al desarrollo y al final. Y si usted va a desarrollar su publicación, no olvide comunicarnos el identificador persistente que corresponda. Y en caso de que surjan los APC, comentarlo, o sea, también transparentarlo. Es decir, hay una serie de lineamientos que hay que cumplir y que nos llevan a eso. Pero básicamente, con la política, tenemos que saber que habla de figuras o resultados de investigación, que son las publicaciones, las tesis, ANIT y los datos de investigación financiadas con fondos públicos, y eso nos lleva a tener que cumplir ciertas obligaciones. Entonces, mis queridos amigos, entramos de lleno de derecho, entramos en tierra derecha, que son las buenas prácticas. Para todo lo anterior, existen capacitaciones que se han brindado, que se han generado con los distintos INES a nivel nacional. Entonces, otras casas de estudio han puesto a disposición abierta cursos de ciencia abierta. La propia UNESCO también ha desarrollado
cursos de acceso abierto. Nosotros tenemos en Chile esta institución Data Observatory, que también está desarrollando un taller de gestión de datos de investigación, la propia CEPAL también. Entonces, existen diversas instancias a través de las cuales tú te puedes capacitar en estos temas para formar parte de los equipos de trabajo y para desarrollar iniciativas. Insisto, no son iniciativas que surjan desde la propia biblioteca, desde la propia vicerrectoría de investigación o vicerrectoría académica. Es muy deseable que tengamos el impulso de esas dos áreas, sí, pero es multifactorial, se compone de diversos equipos y tiene que ser representativo de la comunidad estudiantil, la comunidad académica, la comunidad que gestiona la información o los que están encargados de gestionar la información y de los tomadores de decisiones de la propia universidad, que de pronto se tiende a concentrar, o nosotros tendemos a concentrar todo en la alfabetización informacional y en el desarrollo de la infraestructura tecnológica, lo cual a veces nos puede llevar a generar inversiones, fuertes inversiones económicas en nuestra propia institución, pero con una tasa de uso bastante por debajo de lo esperado de esas infraestructuras tecnológicas levantadas, ¿ya? Entonces, ahora vamos a hablar de las buenas prácticas. En estos 10 minutitos finales que me quedan, vamos a hablar de la ciencia, de las buenas prácticas en ciencia abierta. Entonces, en ciencia abierta y en política de acceso abierto. En ciencia abierta, ¿qué tienes que tener claro cuando formas parte de un equipo de trabajo que quiere implementar buenas prácticas? Tienes que tener claro que sí o sí va a implicar el ámbito del acceso abierto, la práctica de ya sea las publicaciones, los datos, las metodologías, los software. Vas a tener que buscar recursos de información que te permitan dejar estos materiales disponibles, ya sean en la propia institución o sea en algún recurso de información que sea integral o que sea abierto. Y va a tener que cumplir ciertas características que ya vamos a señalar. Y tienes que entender también que esta práctica involucra a investigadores, bibliotecarios, ciudadanía y otros actores relevantes del sector. Por eso, siempre la primera etapa de esto va a ser la difusión, la comunicación, el generar cultura dentro de la propia organización. Un elemento que puede ser muy buena práctica cuando ya está formado un equipo de trabajo dentro del plan de desarrollo estratégico de tu propia institución, están considerados distintos alcances de alfabetización informacional, por ejemplo, en torno a distintas herramientas que se pueden utilizar en el ámbito de la ciencia abierta. Es que el enfoque metodológico que plantea este manual de capacitación, desarrollada por la comunidad europea, revisada también al español por la comunidad latinoamericana, genera una serie de elementos en torno a las herramientas que vamos a ver ahora a continuación, que es muy bueno revisar y también nos da el alcance concreto de qué significa en la operatividad llevar la ciencia abierta. Entonces, en la práctica, tenemos que entender la ciencia abierta como la práctica de la investigación de forma que otros puedan colaborar y contribuir, donde los datos de investigación, las notas de laboratorio y otros procesos de investigación estén disponibles de manera gratuita, con licencias que permiten la reutilización, redistribución y reproducción de la investigación. Entonces nos dice el qué, pero también este manual nos dice cómo. Hay una serie de actividades y metodologías para poder llevar a cabo todos estos elementos, para poder ofrecer capacitación, talleres. Es bastante bueno en el sentido de que nos permite determinar de manera muy concreta aquellos aspectos que nosotros quisiéramos relevar o vemos que hace falta reforzar en términos de alfabetización informacional o desarrollo de programas de capacitaciones y talleres. Por eso va tan ligado a la mano del CRAI el tema de la propuesta de las buenas prácticas. Entonces, una buena práctica sería tener en la mano este manual y ver cuánto de lo que dice este manual es replicable o adaptable o mejorable en mi propia institución. Y cuando me enfoco en lo práctico, en la operatividad, evidentemente salta a la vista un arco iris con distintos elementos que estamos haciendo. Este arco iris, en el lado izquierdo, representa el ciclo de la investigación. Es decir, cuando nosotros buscamos información, cuando nosotros desarrollamos nuestra investigación, cuando nosotros buscamos canales de difusión y cuando la almacenamos. Y, oh, sorpresa, al momento de compartir fuentes de financiamiento o usar material de referencia bibliográfico, nos empezamos a encontrar, a medida que vamos observando este arco iris de la información, nos empezamos a encontrar, por ejemplo, con herramientas como Zotero, el gestor de referencias bibliográfico.
Entonces ya tenemos una herramienta bibliográfica que se conecta con diversos elementos de la ciencia abierta, que se conecta también con el uso y acceso de referencias en acceso abierto. Entonces, así vas escalando, por ejemplo, quieres compartir información, quieres compartir publicaciones, te encuentras con repositorios como son Zenodo, Driad, en el caso del software GitHub. Entonces, en el caso de las publicaciones, en acceso abierto te encuentras con el directorio de revistas de acceso abierto, DOAJ, que está un poquito más arriba, en la línea de los símbolos lo puedes ver. Entonces, existen diversas herramientas que la comunidad académica ha utilizado y está utilizando actualmente para hacer las investigaciones. Entonces, no es desde el punto de vista práctico que vamos a imponer o vamos a traer nuevas herramientas. Debemos tener el suficiente ojo para saber cuáles son las más relevantes de difundir o implementar en nuestra propia casa de estudios en materia de siempre de alfabetización informacional, talleres, capacitaciones o programas que se puedan desarrollar, pero que estén alineados primero con el programa de desarrollo estratégico que tenga nuestra unidad de biblioteca, nuestro sistema de bibliotecas, y que a su vez también esté alineado con el plan de desarrollo estratégico que plantea la propia institución. Por eso les digo que son soluciones multifactoriales, no emergen desde un ámbito en particular, de una arista o desde un área en particular de la universidad. Evidentemente hay áreas que la lideran fuertemente, como puede ser la de biblioteca o la unidad de información, pero es un equipo multidisciplinario. Entonces, cuando nos enfocamos en la política de acceso abierto, o podemos observar que hay dos grandes líneas de desarrollo que tenemos que acoplarnos y tres grandes herramientas que aparecen por detrás dependiendo de lo que queramos desarrollar. La política de acceso abierto, como lo ves en la figura central, ha tenido un impacto en el ecosistema de investigación de las diversas unidades. Cuando cargamos nuestra mirada hacia el mundo de los repositorios institucionales o las infraestructuras tecnológicas, es que aparecen las directrices de metadatos y mecanismos de interoperabilidad. Es decir, los elementos que estás viendo ahí, como las directrices OpenAIRE, como los principios FAIR, como la descripción de los registros bibliográficos, los recursos de información que están almacenados en una infraestructura tecnológica a través de Dublin Core, por ejemplo, es que cumpliendo con esos elementos que están establecidos en esta directriz y de metadatos, te alineas bastante o te acercas bastante a cumplir con lo que declara la política de acceso abierto. Por otro lado, por el lado izquierdo, que tenemos el acceso a los resultados de investigación, vemos que los concursos ANIT, la política de acceso abierto de la NIT, ha impactado directamente en los concursos ANIT que incorporan obligaciones para cumplir esta política. Y estas obligaciones están dadas a identificar de manera persistente los resultados de investigación, bueno, entonces, y a los investigadores y a la propia institución. Es por eso que los identificadores persistentes, como el ROR, para las instituciones, como ORGIP, que está en verde, el círculo verde que está ahí que tú estás viendo en pantalla, para los investigadores es tan importante y el DOI para las publicaciones es tan relevante. Entonces, esto nos lleva a entender una mirada que tiene que ver con ese ciclo que se describe en la política o esa trazabilidad de la información que tiene que haber al momento de que se genera la investigación, que se desarrolla y que se publica o se deposita, se difunde, se deposita o se almacena. Entonces se concentra como bien ya puedes estar observando tú o coligiendo, deduciendo, que en el ámbito del depósito, el ámbito del almacenamiento es tremendamente relevante para la Agencia Nacional de Investigación. Entonces, ¿qué son buenas prácticas en este ámbito? Son buenas prácticas generar aquellos elementos que inviten a los investigadores o que de alguna u otra forma se haga mandatorio dentro del ecosistema de investigación el generar identificadores persistentes para los propios investigadores a través de ORCID y a través del DOI. Entonces, antes de depositar cualquier elemento, es importante que la universidad, el investigador y su resultado de investigación tengan un identificador persistente. Luego, esta copia del manuscrito, este borrador, este draft, antes de ser aceptado, es lo que pide la NID, no pide el resultado final. Pero importante entender que hay políticas detrás. Entonces, buscar en la normativa, en los elementos que nos ofrecen información actualizada acerca de las rutas verdes, la ruta dorada, qué implica cada una de ellas en cada una de las publicaciones que eligen los investigadores para publicar sus resultados de investigación. Y también ver cuáles son los elementos que me pide la NIT. Entonces, la buena práctica es aquí siempre
tener en consideración qué es lo que pide la propia revista, cómo se alinea con políticas internacionales de acceso abierto y también ver qué es lo que solicita la NIT para poder ayudar a nuestros investigadores y poder permitirles también a través de alguna de las herramientas que estás viendo ahí en pantalla, que si se da el caso de embargo, que si se da el caso de APC y que si van a publicar sus resultados de investigación en alguno de los elementos que están aquí destacados dentro de las múltiples variantes que esto puede tener, tengan esos recursos de información la posibilidad de generar identificadores persistentes para esos recursos de información, para esas publicaciones. Ahí está la clave. Entonces, ya sea que yo voy a publicar en el repositorio institucional, como puede ser en el caso de nuestra institución, o a través de Zenodo, como es un repositorio integral, o Figshare, que es un repositorio integral también, tengo que tener en consideración estos elementos. También tengo que tener en consideración de transparentar los APC. Eso es importante para que la trazabilidad de los costos, de la cadena de producción, la cadena de valor, de lo que implica el generar una investigación y sus resultados, sea visible a los resultados de un tercero de la ciudadanía. En este caso, poner a disposición de todo el mundo la información. Herramientas que tienen las publicaciones y que son importantes para poder generar esto que estoy diciendo son los identificadores persistentes, son las licencias abiertas y los repositorios académicos. Por temas de tiempo, en la presentación de hoy no me detengo en cada uno de ellos, pero esta presentación está disponible en el chat de del enlace que tenemos ahora y ustedes pueden ir pinchando en cada uno de ellos. De igual manera, nos pueden escribir a nuestro correo para poder aclarar todas las dudas respecto a para qué sirve cada uno de estos repositorios o cómo se genera cómo se sube material en el Zenodo. Pero la idea es explorar, a conocer, a hacer primero la pega de estudiar y luego ahí ya, dependiendo de las metodologías, de las prácticas que tú tengas, ir esclareciendo dudas, a ver si te podemos colaborar con eso. Simplemente para terminar y para ir cerrando la conversación, en el caso de la política ANIT, en los datos de investigación, el juego es el mismo. Tenemos al igual que las publicaciones, los datos también tienen su ciclo de investigación, tienen un ciclo en el cual nacen, en el cual se desarrollan. Entonces, aquí los elementos clave para acompañar a los investigadores es nuevamente generar todas las instancias o todas las herramientas que permitan identificar a la institución, que permitan identificar al investigador, al resultado de investigación, invitarle a buscar a través, por ejemplo, de R3Data o fairtsharing.org aquellos repositorios que son relevantes y que cumplen con la normativa internacional de acceso abierto. Eso es bastante importante. Y también darle la posibilidad a los investigadores de acompañarles en la generación de un plan de gestión de datos. No tenemos por qué necesariamente tener desarrollado un plan de gestión de datos a nivel institucional. Si eso no está acompañado de una política de gestión de datos de investigación, desde mi punto de vista es un esfuerzo quizás demasiado grande que se puede complejizar y se puede hacer mucho más simple, porque el plan de gestión de datos de ANIT pide elementos básicos para decir qué datos son, cómo los va a almacenar, cómo los va a describir, y existen buenas herramientas también para acompañar este proceso. Entonces, para detenerme ahí en el tema de las herramientas, lo que más hemos detectado es acompañar a los investigadores en la elaboración del plan de gestión de datos de investigación y en la verificación de los datos de investigación. Entonces, cuando usted ya tiene en un repositorio sus datos institucional, por ejemplo, existen herramientas automatizadas como la iniciativa que desarrolló la Universidad de Japón, la Fuji, un servicio web que permite evaluar de forma automatizada el nivel de cumplimiento de conjunto de datos. Entonces, ahí usted le va a dar un nivel de porcentaje de cuánto se cumple cada uno de los principios que vimos en cuanto a si son, cuánto porcentaje tienen de recuperables, de reutilizables, y esas herramientas son valiosas y son importantes. Y así como también tenemos que incluir algunas herramientas o poner a disposición de nuestra comunidad de investigadores cuáles son las mejores herramientas para generar un plan de gestión de datos, como lo pueden ser DMP Tool y Argos. Entonces, para finalizar, tres claves. Uno, la primera, conocer el marco institucional. Entonces, entender que este es el implementar buenas prácticas en ciencia abierta y en políticas y hacer la bajada operativa o a las buenas prácticas de la política de acceso abierto implica que debo
tener un equipo articulado y que esté involucrado con la estructura de gobernanza y marco normativo interno. Segundo, tengo que optimizar e implementar una infraestructura tecnológica que sea lo más abierta posible, alineada con esas directrices y metadatos que establece la NIT. Así ya estoy ganando bastante espacio y me estoy adelantando bastante. Y tres, diseñar y ejecutar programas de formación, pero que tengan un sustento metodológico en aquellas prácticas o en aquellos manuales que sí efectivamente hayan emanado desde el estudio, el desarrollo de la ciencia abierta y del acceso abierto. Por eso Manuel Foster es una muy buena herramienta. Cuarto, y no menos importante, diseñar e implementar un plan de difusión, porque sin eso no vas a poder generar la cultura que necesitas para que se entiendan y se incorporen todos estos cambios a nivel cultural y establecer un sistema de seguimiento y evaluación que eso va más de la mano de las vicerrectorías de investigación para sus indicadores o KPI que tienen que estar gestionando y monitoreando y redistribuyendo los ingresos en las distintas o diversas líneas de investigación. Segundo, entender dentro del ecosistema de investigación, esta es una herramienta que se llama Open Science Framework, que te permite hacer todo el ciclo de la investigación que está aquí descrito de manera abierta. Pero ¿cuál es el llamado o la segunda clave que tienes que tener en consideración? Es que tú tienes que adaptar las prácticas dentro de este ecosistema, que aquí hay un ejemplo, no es que sean tan cuales, en el arco iris tenías otras, pero saber leer o tener la capacidad de hacer el levantamiento de información que te van a informar o ver las fuentes a las cuales postulan los investigadores y ver cuáles son los elementos mandatorios o cuáles son aquellas herramientas que se ajustan mucho mejor a esta realidad de política de acceso abierto que tenemos nosotros para hacer la bajada, para ponerlo a disposición de los distintos investigadores o de distintos usuarios que están haciendo ciencia abierta o que se ven involucrados por el tema de ciencia abierta a recibir fuentes de financiamiento estatal en sus líneas de investigación. Entonces la llamada es adaptar aquello que esté presente en el ecosistema. Y el tercer eje y final, o sea, la tercera clave y final es identificar ejes claves. Es decir, si yo tengo que generar, o el equipo de trabajo tiene que generar, más bien dicho, tiene que generar elementos de gobernanza, evidentemente tengo que ingresar a los recursos que están disponibles en acceso abierto a NID para construir y levantar y complementar aquello que yo ya tengo a nivel institucional. Y evidentemente lo puedo ir alineando con movimientos regionales, con iniciativas internacionales como COARA, como lo que hemos estado conversando hoy día. Pero también tengo que tener en cuenta que si quiero generar un sistema de visibilización de datos o de publicaciones, tengo referentes a nivel nacional como Data Ciencia para hacerlo. Y también a nivel de infraestructura tecnológica, si logro identificar cuáles son los ejes claves, uno esperaría, un deseable sería que poder estar en este espacio ciencia, es decir, en esta plataforma chilena en la cual se integran los repositorios de conocimiento científico. Esto implica que nos hacemos visibles a todo el país, nos hacemos visibles a toda la región y cumplimos con estándares de interoperabilidad y de acceso abierto. Entonces, tener claro si me voy a involucrar a nivel de gobernanza, a nivel de capacitación, a nivel de infraestructura tecnológica y cuál es mi rol y cuál es mi alcance y ver los ejemplos regionales y nacionales que hay en torno a cada una de esas líneas. Entonces, mis queridos amigos, yo dejo de compartir y para mí ha sido un gusto, un placer estar aquí compartiendo esta suerte de seminario virtual con ustedes y espero yo que se hayan podido comunicar de buena manera y de buena forma todos los contenidos. Yo creo que ahora estamos en buen pie para responder a alguna consulta que se genere en torno a esto, que me imagino yo que deben ser tantas. Muchas gracias, Rodrigo, por tu excelente presentación. Te comento que hay tres preguntas en el chat y también le comento a Bueno, todos los asistentes bueno, que precisamente la modalidad del seminario es que podamos entablar una conversación con el experto, así que están todos invitados e invitadas a dejar sus preguntas. Las voy a no, leer. Acá nos sí. pregunta, déjenme ver, Nelson Alvarado, te felicita, dice que es muy buen tema y tiene una consulta. ¿Cómo convive en una universidad con ciencia abierta o que implementa ciencia abierta, ¿cierto? Con una política institucional de incentivo a la investigación que privilegia principalmente las revistas indexadas, que muchas veces son pagadas, ¿cierto? Eso. ¿Cómo pueden convivir estas dos realidades? Es una muy buena pregunta, Benjamín, porque es una realidad que en la práctica no.
no convive de muy buena, no convive de buena forma, pero ¿cómo la hacemos convivir? Dentro de las fuentes directas, dentro del el fondo, el AFD, se me olvida la sigla, el desarrollo, el acrónimo. El fondo basal por desempeño y el aporte fiscal directo, ahí estaba, llegaron a mi mente, nos invita a quienes somos parte del ecosistema de investigación o los investigadores, les invita a publicar por ley, esto está establecido, y para recibir este incentivo económico, invita a publicar en revistas en primero o segundo cuartil en base de datos bibliográficas con índice de citación. Eso se traduce en que tienen que publicar en Web of Science o en Scopus. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Buscamos las opciones que están dentro de esa base de datos, Scopus y Web of Science, y que también forman parte del directorio de revistas de acceso abierto, del DOAJ. Entonces, se ofrecen y que tienen y que están en esos cuartiles que solicita la ley para que el investigador pueda acoplarse. Esta, e- esta, esta solución que se genera a nivel cultural es simplemente a nivel de sugerencia, porque la última palabra lo tiene el investigador. Y a veces, como ustedes podrán pensar, pesa más el desarrollo curricular, el académico, el acoplarse a esa figura que al cumplir con esta otra línea. Cuando no hay fuente de financiamiento estatal, uno efectivamente ve que el investigador publica en aquellas revistas que no son de acceso abierto, pero que sí van a aportar fuertemente al desarrollo curricular académico. Pero sí uno observa que si fueron financiados con fondos públicos, publican efectivamente o buscan las vías que generen ese acceso abierto. Espero responder, porque es una respuesta bastante compleja y dependiendo de cada universidad es que he visto diversas realidades. Gracias, Rodrigo. Bueno, también algunas lo han resuelto con preprint y postprint, también como una alternativa para que los investigadores e investigadoras puedan dar como alguna versión de su trabajo que no sea exactamente la que enviaron a la revista de corriente principal, dando con eso también acceso al conocimiento. Te quería también contar que Cristina Rodríguez te felicita también por esta presentación que has hecho tan clara y tiene la siguiente Gracias, pregunta. Cristina. ¿Cuáles son las principales resistencias culturales que has identificado entre los investigadores? Me imagino que para lo que es la ciencia abierta. Y otra pregunta, ¿qué estrategias han resultado, perdón, más efectivas para promover una cultura de colaboración y transparencia? Mira, es curioso, pero la resistencia más grande que se genera a nivel de los investigadores y de los académicos es que al decirle que tienen que velar por el identificador persistente de sus resultados de investigación y por el identificador persistente de ellos mismos, con el perfil académico, y ahí le hace ORCID como la solución extrapolable a nivel mundial, la resistencia que uno se genera es otro trámite más, otro formulario más que tengo que llenar, otro elemento más a la cadena de valor y de producción. Yo tengo que estar concentrado en desarrollar mi investigación. Entonces, por eso, y aquí va a la par el desarrollo, que ha sido una muy buena práctica, que a nivel mandatorio de las vicerrectorías de investigación se genere un documento que cada vez que se va a desarrollar una investigación, el investigador se debe comprometer a crear o generar o actualizar su perfil ORCID, y esto se acompaña de una capacitación generada por la unidad de información correspondiente o la biblioteca correspondiente, y también se genera un acompañamiento para que el investigador, con una capacitación, para que él pueda establecer un DOI, por ejemplo, para sus datos de investigación, para sus resultados. Entonces, todos aquellos elementos mandatorios que establece la propia institución son buenas instancias para que se cumplan. Es la, no quiero sonar muy taxativo al momento de decirlo, pero es la forma que se ha encontrado a nivel cultural, a nivel nacional, para poder hacer cumplir la política de acceso abierto, establecer elementos mandatorios desde la Vicerrectoría de Investigación y establecer los apoyos concretos desde las unidades de información en las distintas líneas que se requiere apoyo. Muchas gracias, Rodrigo. Espero responder porque son preguntas cabezonas, son difíciles y generalmente tenemos equipos multidisciplinarios
pensando las soluciones para la propia institución. Así es. Tenemos otra pregunta del profesor también de este programa, Alonso Cavieres. Te saluda, también te felicita por la interesante exposición. Dice, cuéntame, Saludos, ¿cómo se Alonso. mide, cómo se mide o pondera en una institución el éxito o fracaso de un proyecto de ciencia abierta? Uh. Esta pregunta cabezona. De manera muy concreta, Alonso, cuando uno postula a los proyectos ciencia abierta en investigación, inmediatamente eso viene acompañado de una planilla con unos indicadores que tiene que levantar. Que en ese sentido, Anita ha sido bastante generosa en que sean indicadores básicos. Por ejemplo, de decir de cuánta normativa o gobernanza o marco normativo que usted generó durante el proyecto INES, cuántas capacitaciones generó, en qué temas generó, cuántas publicaciones tiene en acceso abierto, cuántas no. Entonces, esa planilla te va dando los indicadores básicos que pide la Agencia Nacional de Investigación para poder publicar. Bueno, si tú la necesitas, yo te la puedo compartir, me escribes el correo y la comparto, pero así es en concreto cómo se mide para la propia institución y para NID. Ahora, un elemento muy diferente, son estas plataformas de evaluación y seguimiento que se levantan para poder hacer o medir la trazabilidad ya en cuanto a distribuir los recursos, en cuanto a medir a nivel institucional, porque involucran obtener información desde muchas fuentes diversas. Léase Web of Science, léase Scopus, léase el repositorio institucional que se levantó, léase OpenAlex, léase Dimensions, léase se me escapan algunas, pero esas son las más relevantes. Y con eso hay que construir un sistema de gestión integrado para que se pueda hacer, para que se crucen los proyectos, las publicaciones, los datos, la jornada completa equivalente y los indicadores de ciencia abierta, que son que están en acceso abierto o no, cuánto están verdes, cuánto están dorados. Eh, Expertos en estas áreas, por ejemplo, son Gastón Olivares de la NIT, en desarrollar este tipo de sistemas, y son sistemas que en el look and feel o en la interfaz que tienen o en cómo se ven o en qué miden se parecen mucho a Data Science. ¿Ya? Por ahí va un poquito la respuesta. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, te dan muchos saludos en el chat, por ahí hay hartos conocidos, harta gente, estudiantes, ¿cierto?, del programa, gente muy Muchas querida gracias a todos y a siempre. cada uno de ellos. Sí. Y bueno, esta presentación está compartida en Zenodo. No sé si todos y todas tienen acceso al chat de este seminario, donde pueden ver, Rodrigo ya ha compartido muy gentilmente. También va a quedar disponible. Buena práctica, tener el identificador persistente para los materiales y los recursos pedagógicos que nosotros generamos. Sí, tú, Rodrigo, tienes mucho material también compartido en Zenodo, así que dejamos a todos y a todas invitados para que puedan seguir investigando sobre este tema, contactando también a Rodrigo para asesorías, para consultas, siempre tiene muy buena disponibilidad, así que hablo por ti, Rodrigo, que siempre estás ahí para todos nosotros. Dejamos el correo electrónico, la dirección de correo para que puedan también contactar Sí, en el chat yo estoy dejando el correo electrónico y estoy dejando la presentación. Pero quiero que sepan que el día de hoy esto se hace posible porque el sistema de bibliotecas y la biblioteca del campus Ñuñoa tiene dentro de los elementos o las conversaciones que quiere establecer en la comunidad estudiantil y académica, llevar la vanguardia de estos temas. Entonces es por eso que también estamos haciendo este esfuerzo. Lo hacemos de manera mancomunada, de manera coordinada entre lo que es bibliotecas, del sistema de bibliotecas, y lo que es el programa de Magíster. La idea es que entre más locos seamos hablando del tema, mejor lo pasaremos y se nos va a hacer más fácil generar esta suerte de cultura organizacional. Así es. Bueno, les dejamos invitados entonces a seguir nuestras redes sociales para estar atentos a nuevas instancias de formación.
Si es que ustedes necesitan también, se les ocurre algún tema interesante con el cual podamos reunir a expertos y generar estas instancias de diálogo, de conversación, está todo dado desde una universidad estatal, ¿cierto? Como es la UTEM, para que propiciemos esas instancias de aprendizaje permanente, de poder entre nosotros teniendo esta autoformación en los distintos temas que están hoy en día en boga y que nos afectan directamente, que también abren nuevas potencialidades de empleabilidad. Así que cuenten con nosotros siempre para todo lo que sea la formación permanente en estos ámbitos de la bibliotecología. Bueno, se siguen sumando felicitaciones en el chat. Vamos a ir terminando este seminario agradeciendo a todos y cada uno de ustedes, por supuesto también a nuestro expositor de hoy, Rodrigo Cortés, y seguimos comunicados, ¿cierto?, por todas nuestras redes sociales, nuestros correos, en caso de que tengan cualquier duda o necesidad de comunicación. Les damos un gran abrazo, una feliz tarde y nos despedimos de todos y de todas. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias a cada uno de los que participaron. Que estén, que sean sanos, felices y autorrealizados, que es lo más Voy importante. a sacar una foto final, así que si quieren encender su cámara para que nos quede un registro de esta actividad, por favor, sería Bueno, muy bonito ahí para difundir en nuestras redes sociales. Es que pueden prender sus cámaras, se los agradecemos. Bueno, varios no tienen cámara, pero igual vamos a tomar la foto. pues sí, lo que estén disponibles. Sí. Muchas gracias a todos y a todas. Buena tarde. Ya, Ingrid, que esté bien. Un besote Nos vemos. grande. Ahí Gracias, estamos en gracias. comunicación. ¿Ya? Adiós, gracias a todos.